Cordial saludo. Les habla Luis Alejandro Chávez, estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones en el tercer semestre en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. En el día de hoy les vengo a presentar el desarrollo de la práctica 1 para el curso de software de ingeniería. Pues el desarrollo de la práctica 1 para esta fase número 2 de experimentación consiste en evidenciar la instalación del programa MATLAB o del programa Scilab. Son programas similares, con la salvedad de que el primero es un programa de pago y el otro es un programa de código abierto. En estos programas se debe desarrollar 4 programitas, 4 códigos, y que calcularán valores para divisor de tensión, divisor de corriente, como múltiplos de un valor de un resultado, y como la capacitancia equivalente en un circuito. Vamos entonces a presentar los programas. Por medio de la guía del componente práctico, tenemos el primero de los programas. Realice un programa en MATLAB o Scilab, donde sea posible calcular la caída de tensión en dos resistencias que conforman un sistema de divisor de tensión, a partir del valor de dichas resistencias y del voltaje total que hay en ellas. Los datos que se requieran los debe ingresar el usuario. Bueno, en primera instancia, este es el MATLAB instalado en el computador y con el cual se desarrollaron los correspondientes ejercicios. Este primer ejercicio que se ha leído corresponde a estas líneas de código. Para capturar los datos utilizamos la instrucción input en cada una de las variables necesarias. La resistencia 1, la resistencia 2 y el voltaje total, el voltaje que corresponde al circuito. Luego de esto, vamos a aplicar la fórmula para el divisor de tensión, que en este caso se aplica la que corresponde a 2 resistencias nada más, para cada una de las resistencias correspondientes. Y por último se imprime el valor en pantalla con la instrucción printf. Se hace la correspondiente información y por medio de esta instrucción porcentaje F se hace el reemplazo por la variable que ha quedado como resultado de las ecuaciones correspondientes. ¿Por qué printf? Este printf realiza precisamente una concatenación de un valor en string, o sea, el valor en texto, y el valor de la variable que ha quedado como resultante de cualquier operación realizada. El segundo programa. Realice un programa en MATLAB o Scilab, donde sea posible calcular el valor de corriente en cada una de las resistencias que conforman un sistema divisor de corriente, formado por 2 resistencias, a partir del valor de dichas resistencias y el valor de la corriente total que se distribuirá entre el sistema. Los datos que se requieran los debe ingresar el usuario. Como se puede ver, es el mismo ejercicio para el divisor de tensión. Lo único que se cambia al respecto es la información de ciertas variables, que en este caso se pide el valor de la corriente para el circuito. También se utiliza la instrucción input para realizar ese procedimiento. Y se aplican las ecuaciones para el divisor de corriente, para cada uno de los valores correspondientes. Y asimismo se utiliza la instrucción printf para imprimir la información en la consola. Para el siguiente programa se tiene lo siguiente. Realice un programa que capture el valor de un voltaje en unidades de voltios y de una resistencia en unidades de ohmios, y almacene en un primer arreglo el valor del voltaje expresado en milivoltios, microvoltios, nanovoltios, kilovoltios y megavoltios, y en un segundo arreglo el valor de la resistencia en miliohmios, microohmios, nanoohmios, kiloohmios y megaohmios. Una vez se han generado los 2 arreglos anteriores, el programa debe generar un tercer arreglo que calcule el valor de las corrientes que circulan por la resistencia en unidades de miliamperios, microamperios, nanoamperios, kiloamperios y megaamperios y mostrar el resultado al usuario. En este caso, iniciamos con 2 instrucciones input para capturar los valores relacionados. Al tener estos valores relacionados, basados en lo que pide el ejercicio, vamos a crear 2 arreglos o 2 vectores
llamados multi-B y multi-R, cuyo contenido tiene las operaciones relacionadas a cada valor tomado. Para el voltaje se multiplica, por 1000. El siguiente valor se multiplica por 1.000.000 y así sucesivamente para lograr las equivalencias de los múltiplos correspondientes. Si tenemos un valor en voltios, para hallar los milivoltios vamos a multiplicarlo por 1000. Para hallar los microvoltios se multiplicará por 1.000.000. Para la resistencia se aplica de la misma manera. Con respecto a lo que indica el ejercicio, podríamos tener dos opciones. Para presentar los resultados, tendríamos en primera instancia que hacer la operación correspondiente, aplicando la ley de Ohm, intensidad igual a voltaje sobre resistencia. Con esta variable establecida, vamos a crear otro arreglo llamado multi-I y vamos a aplicar las mismas operaciones que aplicamos en los otros dos arreglos, con el fin de revelar lo que se necesita. Se pide la corriente en miliamperios, en microamperios, en nanoamperios, en kiloamperios y en megaamperios. Utilizamos esta instrucción DISP para únicamente expresar una cadena de texto, nada más. Eso es lo que diferencia de la printf, que lo que hacemos es concatenar la información correspondiente a la cadena de texto y a la variable que tiene el dato que necesitamos. Dado que necesitamos 5 datos correspondientes a cada uno de los múltiplos, podemos colocar en cada una de las instrucciones printf el valor correspondiente a ese arreglo. La otra opción que he dejado en este momento como comentario, como pueden ver, estas dos slash le dan el carácter de comentario a esto, es que por cada valor en cada una de las anteriores, en los anteriores arreglos, cada valor se divide entre sí, aplicando una vez más la ley de Ohm. Pero tenemos en cuenta que al hacer eso, todos los valores me van a dar lo mismo. Así que por esta razón he dejado la primera opción, aplicar la ley de Ohm y crear un arreglo para que me muestre los valores reales. Y por último, el cuarto ejercicio. Realice un programa que capture el valor de n capacitancias, su configuración dentro de un circuito, ya sea en serie o paralelo, y con esos datos se imprima el valor en faradios del capacitor equivalente por el cual se puedan reemplazar. Es un ejercicio muy particular. En este ejercicio vamos a comenzar a utilizar las secuencias de control y las secuencias de iteración. Vamos a utilizar una secuencia de control llamada switch, que me permite escoger entre dos opciones para ejecutar el código correspondiente al programa que necesito que me ejecute para esa opción. En primera instancia, capturo ese valor que solicita la cadena de texto. Uno para circuito en serie y 2 para circuito en paralelo. Dentro de la sentencia switch tengo la opción de colocar, en este caso, pues dos casos. Para el primer caso vamos a aplicar el primero de las sentencias iterativas, o lo que llaman bucles, que en este caso voy a utilizar la sentencia for. Esta me permite capturar la cantidad de capacitores, una cantidad cualquiera de capacitores, y poner esa cantidad como límite para la iteración de for. Con eso podré aplicar esta parte del código en la que creo un arreglo ingresando también el valor del capacitor cada vez que lo necesito. Para cuando termine la iteración, puedo aplicar las operaciones necesarias correspondientes a un circuito en serie de capacitores.
Para poder aplicar esa fórmula, en primera instancia necesitaba hacer una división sobre el arreglo creado ya, CT, lo llamé CT, y empezar a dividirlo por partes hasta llegar a la última instancia, que es el resultado final que necesito para un circuito en serie. Para el caso 2, se necesita entonces aplicar la misma sentencia, pero en este caso es para un circuito en paralelo, que simplemente es la suma de los correspondientes capacitores. Para que al final, después de todo esto, con el comando printf, con la instrucción printf, pueda relacionar el capacitor equivalente. Para el desarrollo de los entornos gráficos de los programas creados en Scilab, este programa tiene una aplicación llamada GBuilder, como se puede ver aquí en la página oficial del repositorio que utiliza Scilab, llamado Atoms. Se puede revisar aquí. Atoms install GBuilder. Este comando lo debemos digitar aquí. Obviamente, como yo ya lo tengo, no lo voy a realizar. Pero pues les diré, al ejecutar ese programa, ese pequeño código, el programa se encarga de hacer la instalación y requiere del reinicio del programa para poderlo ejecutar. ¿Cómo sabemos que está instalado? Porque aquí me carga la información. Y tal y como lo dice aquí abajo, para poderlo abrir, simplemente tengo que digitar el código. Y este es el programa. Tiene las herramientas suficientes para crear los correspondientes botones, cuadros de texto y también cuadros para presentar gráficos cuando sea necesario. Aquellos que no tienen toda la información suficiente para manejar un programa como Scilab. Por medio del programa GBuilder, la aplicación GBuilder que se les explicó anteriormente, se pueden hacer estos enlaces gráficos. Cuando se crea el diseño que se quiere mostrar, al generar el código, me muestra absolutamente toda esta información, que corresponde a la forma en la que el programa crea sus propias instrucciones para hacer que los botones y los textos aparezcan como deseemos. Lo único que nosotros necesitamos es asignarle valores y configurar sus acciones, dependiendo de la forma en la que hemos creado. En este caso, voy a hacer la ejecución. Parados acá en el C-Notes, vamos a darle ejecutar. Este diseño que se creó, este botón, es el único que me va a ejecutar el programa como tal, luego de que yo ingrese los datos en cada una de estas áreas, para que me los muestre en estas áreas al pulsar el botón. Este botón corresponde a esta parte, que es una función, lo que me permite ejecutar todo lo correspondiente a lo que necesito dentro de esa función. Al oprimir ese botón, todo esto se va a ejecutar, como se los expliqué antes durante el desarrollo del ejercicio. Entonces vamos allá. Vamos a utilizar como valor de resistencia 1, 330 ohmios y la otra 560. Vamos a tomar un voltaje de 12 voltios estándar y vamos a dar calcular. Como pueden ver, la ecuación hizo su trabajo y me muestra los valores correspondientes en donde lo necesito. Para el ejercicio 2, como se indicó anteriormente también, cumple con casi las mismas instrucciones y criterios que el ejercicio 1. Lo único que variaba era la ecuación que se utilizaría y ciertas variables para tener en cuenta. Vamos a ejecutarlo. Como pueden ver, es prácticamente igual. Tomaremos los mismos valores para la resistencia 1 y resistencia 2. En el caso de la corriente del circuito vamos a utilizar una corriente estándar, pongamos 1.154. Vamos a ejecutarla. Como pueden ver aquí, la ecuación hace su trabajo y me calcula la división de corriente para cada una de las resistencias.
Para este tercer ejercicio, como pueden ver, realicé dos opciones basadas en lo que les expliqué en el desarrollo del ejercicio, del código del ejercicio. Voy a ingresar un voltaje y una resistencia cualquiera, digamos que 560. Como pueden notar, ¿cuál es la diferencia? Aquí me da un valor un poco más real con respecto a los múltiplos de la unidad que se ha conseguido, que son los amperios. En cambio aquí me dan todos el mismo valor independientemente de la cantidad de múltiplos que haya al respecto. Lo que hice con cada botón fue individualizar la información correspondiente. Como se dijo antes, se tenían arreglos correspondientes para dividirse entre sí. Cada término de cada uno de los arreglos se dividía entre sí. Y eso fue lo que me mostró esta opción. Independientemente de la cantidad que se está dividiendo, toda me va a dar el mismo resultado. En cambio, en este caso, realicé previamente la división por la ley de Ohm y fabriqué un arreglo con los datos correspondientes a cada uno de los múltiplos. Eso me permite tener un valor un poco más exacto y más real de lo que corresponde cada uno de los múltiplos de los amperios hallados. Para demostrar la fiabilidad del último código realizado, del ejercicio 4, bueno, lamentablemente no pude lograr un entorno gráfico, pero quiero mostrarles la funcionalidad de este código 4. De antemano pido disculpas, pues Scilab en su condición de código abierto aún tiene ciertos detalles cuando uno va a ejecutar los programas. Voy a proceder entonces, voy a marcar el valor 1, voy a poner la cantidad de capacitores, pero me vuelve a pedir la situación, así que no importa, voy a hacerlo. Voy a poner valores arbitrarios. Como pueden ver, coloqué 5 capacitores y siempre me van a pedir la misma cantidad de valores a ingresar. Y listo. Como pueden ver, el resultado me muestra una equivalencia.